en su Biblia, sitúe el capítulo número 4 y vamos a leer los primeros 13 versículos. Ahí los hermanos lo van a proyectar, Hebreos 4, del 1 hasta el 13. Y la lectura va a ser parte del sermón, por tanto voy a ir leyendo y explicando algunas partes de la escritura si nos ayuda con la introducción del sermón mismo, la propia lectura. Así que siga la lectura y vamos a ir tomando las pausas y explicando someramente, por cierto, lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Les recuerdo que en el capítulo 3, hay una expresión muy dura de parte de la palabra del Señor que dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ese es Hebreos capítulo 3, versículo 11. No entrarán en mi reposo. Y explicamos el sermón pasado de que se refería al reposo puntual de ese pueblo, el que caminó por el desierto, que no pudo entrar en el reposo de la tierra prometida. Pero aquí en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 no está hablando únicamente de ese reposo, porque ese reposo es un ejemplo traído por el escritor a los hebreos para aplicar el mensaje exhortativo que está realizando a los hermanos de la iglesia. Entonces, teniendo eso en mente, con ese ejemplo pasamos al capítulo 4, y en el capítulo 4 parte con un verbo imperativo. Dice: temamos. Eso tiene que ver con un temor reverente, no un temor de miedo, sino un temor de alerta. Es una advertencia. Temamos. Tomemos precaución, andemos con cuidado. Es como cuando usted va en la ruta y dice pavimento resbaladizo, conduzca con precaución. Neblina abundante en este tramo, encienda las luces, o hay nieve en el camino, use cadenas. Entonces usted va a tener que conducir a baja velocidad, poner cadenas y conducir con precaución, porque está obviamente en terreno peligroso. Entonces, cuando dice acá temamos, eso es lo que está informándonos. Vamos a entrar en tierras movedizas. Nuestro caminar, nuestra vida cristiana está en caminos peligrosos. Entonces temamos, andemos con cuidado, andemos con precaución, andemos con temor y temblor. Pues, otra indicación del escrito, pues temamos, pues entonces pues te está refiriendo, es igual que un por tanto, de acuerdo a lo que ya les dije en el capítulo 3, a lo que le aconteció a este pueblo. Entonces andemos con cuidado, temamos, porque los que no temieron cayeron en el desierto. Temamos pues entonces, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ya hay una promesa que permanece, pero esta parte quiero que usted la subraye en su Biblia. Alguno de vosotros le parezca no haberlo alcanzado. O sea, hay una palabra que se nos ha sido anunciada, una voz divina que habló a nuestros corazones. No vaya a ser que alguno esté dudando de esa palabra de redención. Temamos, porque si el Hijo habló a nuestro corazón, tenemos que andar con cuidado. No sea que alguno esté pensando de alguna manera que no ha alcanzado este reposo aún. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida. ¿Qué le pasaba a los judíos de la iglesia que se habían convertido al Señor? Están sufriendo persecución, hay angustia, hay temores de todo tipo. Entonces parece que no son hijos del Señor. Vaya qué mensaje para nuestro tiempo.
Hay algunos que están enfrentando enfermedades por tiempo, hay algunos que están enfrentando crisis por tiempo, temores de todo tipo, y pareciera ser que no somos hijos del Señor. Pareciera ser que la gracia no nos llegó. Pareciera ser que yo no soy de la élite cristiana, de aquellos que les va siempre bien, y a mí me va súper mal. Entonces dice, hermanos, y este mensaje sobre todo para los que van pasando crisis, enfermedades, angustias, pruebas. Hermanos, está diciendo, temamos, andemos con precaución con nuestro pensamiento. No sea que alguno esté pensando no haber alcanzado este reposo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Eso, buena nueva, en la raíz es evangelion. Se nos anunció el evangelio. Pero no les aprovechó el oír la palabra, o sea, ellos oyeron una buena noticia. ¿Cuál fue el evangelio que recibieron los peregrinos del desierto en el tiempo de Moisés? ¿Cuál fue el evangelio que ellos recibieron? El evangelio, la buena noticia fue: hay una tierra preparada que fluye leche y miel para ustedes. Fueron los espías, vieron que era realidad el evangelio, trajeron la noticia, pero no hubo conexión. ¿Cuál fue la conexión entre la palabra anunciada, el evangelio anunciado a ellos, y los receptores del evangelio? ¿Quiénes eran ellos? El pueblo peregrino. ¿Qué tenía que efectuar o cómo se iba a efectuar esa conexión entre el mensaje evangélico para ellos, la buena noticia para ellos, y sus corazones? ¿Qué hacía clic ahí? ¿Cuál era el nexo? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, el evangelio de ellos, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Vale decir, les llegó el evangelio, visualmente trajeron unos tremendos racimos de uva, vieron que la tierra era verdad, que fluía leche y miel, pero ¿qué pasó con ellos? No les aprovechó porque no tuvieron el elemento conector. ¿Cuál es el elemento conector? La fe. Por tanto, si no tuvieron fe al mensaje que recibieron, perecieron. No es solo oír el evangelio, sino es creer al evangelio. Entonces, ¿qué nos va a decir a nosotros? Versículo 3. Nos puso como ejemplo a ellos que fueron incrédulos. Pero fíjese en el verso 3 ahora. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿De quién puede entrar en el reposo? Y ya vamos a hablar en este sermón del reposo. Pero ¿quiénes pueden entrar en ese reposo? ¿Cuál es el elemento conector para reposar en Dios? ¿Cuál es el elemento? Creer, tener fe. Un corazón malo es un corazón incrédulo. Un corazón que cree es un corazón bueno, que está siendo alimentado por la palabra del Señor. Por tanto, como hay conexión en la fe que Dios ha depositado en el corazón, puede reposar en Dios. Por mucho que le digamos a una persona angustiada, a una persona afligida, confíe en el Señor, si esa persona no ha recibido el evangelio y no ha creído al evangelio, es difícil que repose. Por tanto, acá dice, ahora no se refiere a los que hemos creído. Por tanto, va a citar ahora al ejemplo. Por eso hay que ir leyendo con cuidado estas porciones para comprender el espíritu de la palabra. Entonces acá el escritor va a volver al ejemplo, va a dejar ahí a los que hemos creído en tiempo presente y va a situar su lectura o su escrito mostrando qué le sucedió a los incrédulos. ¿Por qué fueron incrédulos? Recibieron el evangelio, pero no les acompañó la fe. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí, punto y coma,
va a cambiar de tema. Es importante la puntuación ahí. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¡Wow! Y aquí nos va a poner un tercer tema. Note esto. Primer tema, para hablar de la obediencia, para hablar de la fe, para hablar de los que creen y reposan en Dios. Primer tema, el ejemplo de los peregrinos que murieron en el desierto a causa de la incredulidad. Segundo, los que hemos creído y estamos participando de las promesas celestiales. Y tercero, ahora va a hablar de otro tema, otro ejemplo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¡Wow! Note aquí lo que está haciendo el escritor. Está situado en una iglesia, hablando de lo que han recibido. Pone como ejemplo a los peregrinos y se va más atrás todavía, se va al principio, con otro ejemplo distinto, con el ejemplo de la creación y Dios reposando en el séptimo día. ¿Se dan cuenta que hay que ir ordenando la lectura para comprender el espíritu de la palabra? Cinco. Y otra vez aquí. Vuelve el escritor acá, ve que nos lleva de un lugar a otro, por eso que hay que leer con mucho cuidado. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Fue al Génesis, volvió a Números 14, donde están los espías, donde está el pueblo juzgado. Y otra vez acá ahora, no entrarán en mi reposo. Versículo 6, por lo tanto, o sea, después de estos argumentos que ha dado, los peregrinos incrédulos, nosotros que hemos creído, Dios que reposó en el Génesis. Por tanto, teniendo estos tres elementos aquí, dice, por tanto, versículo 6, puesto que falta que algunos entren en él. Wow, aquí nos habla de otro reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, cita a los peregrinos. Otra vez determina un día. Y aquí pone un cuarto elemento, hermanos. Cuarto elemento. Aquí va a citar a David, que es posterior a los peregrinos. Note lo que está haciendo el escritor. Ahora va a citar a otro escritor, no de los peregrinos que no entraron a la tierra prometida. Por eso dice, después otra vez determina un día, hablando del día de reposo. Habló del día de reposo en el séptimo día, habló de aquellos que no entraron a la tierra prometida ese día, habló de nosotros que hemos creído, y ahora va a hablar, dice, de otro. Y ahora va a mencionar a David, al rey David. Y otra vez determina un día diciendo hoy. Lo toma en tiempo presente. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, siempre Dios ha estado hablando, dando el evangelio para que reposemos en él. Y el reposo ha venido desde el Génesis. Los peregrinos pudieron participar de un reposo temporal en la tierra prometida y no lo disfrutaron. Después David escribe el Salmo 95 y habla de un hoy. Hoy puedes oír la voz del Señor y entrar en su reposo.
Si oyeres hoy su voz, entonces no endurezcas tu corazón. Ahora vuelve en la lectura o en el escrito a citar a los peregrinos. Porque si Josué les hubiera dado el reposo a los que sí entraron, porque note esto, recuerde que reposo aquí es la tierra prometida. En el ejemplo, los que desobedecieron no entraron a la tierra prometida, quiere decir no entraron en el reposo de la tierra prometida. Entonces, si toda la escritura, si todo este hebreo se tratara del reposo de la tierra prometida, argumenta el escritor, ¿cómo entonces David, que está muchos años después de ese episodio, vuelve a hablar de reposo? Y ahí dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, que era la entrada a la tierra prometida, no hablaría después de otro día. No hablaría, si ese fuera el reposo, no habría otro día de reposo, ese sería el reposo. Pero David habló después de los peregrinos. Entonces se refiere a otro día. Versículo 9. Y en el versículo 9 tenemos que decir aleluya. Tenemos que decir que esto es lo medular que con toda esta argumentación el escritor quiere entregarnos. Versículo número 9. Por tanto, de nuevo un por tanto, después de todo esto que argumentó. Y espero que ustedes vengan de la mano conmigo y estén siguiendo esta lectura y ordenando mentalmente el mensaje. Por tanto, entonces, queda, y esto métaselo en el corazón, en el alma y el espíritu, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Si usted lo puede decir en su casa, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y aquí conecta al salvado que descansa en el descanso de Dios. Por eso tenemos que ver cuál es el reposo de Dios en el cual Él descansó en el día séptimo. Ahí está el fundamento de nuestra fe y está el fundamento de nuestra confianza. Versículo 11. La invitación, la exhortación, la conclusión de este mensaje. De nuevo, recuerde que partió con temamos y nos da todo el argumento. Andemos con precaución, vean, ordenemos esto. Y ahora en el versículo 11 utiliza otro verbo. Imperativo, es una orden del Señor. Procuremos. Pues, nuevamente, considerando lo anterior, procuremos entrar en aquel reposo. Y aquí les pregunto, ¿cuál reposo tenemos que entrar para descansar en Dios? ¿El de los peregrinos? ¿El que habló David? ¿De Génesis? ¿Cuál será el reposo? Tenemos que verlo a la luz de la palabra. Pues procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No podemos entrar en el ejemplo de desobediencia. Dejar de obedecer la voz del Señor. Y esto es obedecer o desobedecer y no tiene que ver con las obras moralistas que podamos hacer en atención a la palabra. Es otro tema que lo vamos a tratar más adelante. Todo el sermón o todo este capítulo 4 está hablando del evangelio, de anuncio. Y dice que el evangelio de Dios ha sido anunciado y unos creen por corazón malo, por un corazón bueno que les llegó la palabra, y otros no creen porque su corazón es malo y rechazan la palabra. No tiene elemento conector que es la fe. Unos creen, otros no creen. Procuremos nosotros entonces entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí nos da el argumento
del poder glorioso del Evangelio trabajando activamente en el salvado. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir o dar cuentas. Qué preciosa palabra. Qué riqueza de Dios. Qué inspiración gloriosa del escritor a los hebreos hablándonos esta palabra. Que el Señor nos ayude a comprenderla y a saber que hay un Señor del reposo que está hablando a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que reposemos en Él. No debemos perder durante todo este relato del capítulo 3 y capítulo 4 que está tomando un ejemplo de una historia terrena que había acontecido a los judíos, porque eran los judíos que conformaban la iglesia que estaban sucumbiendo a su fe. La fe estaba siendo opacada por la duda, porque estaban enfrentando una serie de amenazas, estaban enfrentando una serie de pruebas, persecuciones de todo tipo, y algunos pensaban que en vez de ser cristianos podían volver al judaísmo y desde ahí adorar a Dios, por dos razones. Una, porque el imperio permitía a los judíos ejercer su fe. ¿Por qué? Porque ellos, en cierta forma, la religión judía tenía esta especie de arreglo político para adorar a Jehová, pero también reconocer a las autoridades, simulando adorar a César. En cambio, el cristianismo era perseguido porque no se inclinaba ante ningún otro señor que Quirios, que era Jesús, el rey. Y ellos estaban dispuestos a morir y no blasfemar el nombre del Señor. Por tanto, judíos que estaban sirviendo a Dios dentro del cristianismo están siendo perseguidos, muertos, y han encontrado una especie de refugio en el judaísmo y están haciendo una mezcla de su fe. Por eso ¿qué está haciendo el apóstol o el escritor a los hebreos? ¿Qué está haciendo? Poniendo argumentos, no demeritando, no quitándole méritos a la historia y a los patriarcas. No, en ningún caso. Lo que sí está haciendo es argumentando de que Jesucristo está por sobre todas esas cosas. Está por sobre todos los personajes, está por sobre la historia. Él es superior a todo. Es la última palabra, es superior a los ángeles, es superior a los profetas, es superior a Moisés. Y ahora nos va a decir que es superior a Josué, quien llevó al pueblo al reposo. Poniendo a Cristo como superior, pero no quitándole mérito a los que sirvieron a la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Entonces, debemos siempre poner el acento en que el mensaje está dirigido a la iglesia del Señor, a creyentes, pero que son creyentes inmaduros espiritualmente. Y lo que está haciendo es sembrarle fundamentos sólidos a su fe
para que sepan en quién han creído, para que valoren la fe que han recibido. Vimos en el capítulo 3, versículo 1, que les llama hermanos santos. La inmadurez no tiene que ver con que dejan de ser hijos. La inmadurez no tiene que ver con que deja de ser salvo. La inmadurez es producto del crecimiento. Si perdieran la condición de hijos, olvidémonos de Hebreos. No existiría la carta a los Hebreos. Si dejaron de creer, se perdieron y punto. No habría algún argumento de hacerlos recapacitar. Lo que está haciendo la carta a los Hebreos es invitarlos a que disfruten del reposo en Dios. ¿Se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré, ¿qué cosa? Descansar. Es el mensaje del Evangelio. Pero, ¿qué sentido tendría para usted, hermano, ahora en tiempo presente, que ha sido llamado al Evangelio, las buenas noticias de Dios hablaron a su vida, pero viva en angustia, viva en temores, viva en pesar, viva en desesperanza, no crezca en Dios, duditativo, no persevera en la gracia, no crece en Dios? ¿Qué sentido tendría? Entonces, como ha sido llamado por el Evangelio, el Espíritu del Señor tiene que venir con su palabra viva y eficaz, penetrar hasta lo más profundo de su espíritu y cortar, hacer una cirugía. Cuando habla de la palabra, que es una espada, en esta porción, esa espada se refiere a un bisturí. Está haciendo una operación sin anestesia en el corazón del creyente para que saque de su vida todo aquello que lo aleja de descansar en Dios. El motivo del mensaje es que encontremos reposo en Dios y no seamos incrédulos de su cobertura. Cuando usa la palabra reposo acá en Hebreos, es importante ir al griego y en qué tiempo verbal lo está escribiendo. La palabra exacta es katapauo. ¿Qué significa eso? Bajar la intensidad o cesar una actividad. O sea, reposar es descansar en que alguien lo hizo. Eso es el griego exacto. Bajar tu intensidad, bajar tu ansiedad. Tranquilo, alguien ya lo hizo. Alguien ya proveyó para esto. Tranquilo, cálmate, baja la intensidad, baja la ansiedad. Deja de hacer tú las cosas porque piensa, medita que hay alguien que ya las hizo por ti. Eso está diciendo la palabra reposo. Ahora, para referirse al reposo, les recuerdo, él sitúa como eje el ejemplo de Números capítulo 14, ¿no? En Números capítulo 14 usted va a encontrar la historia, el relato bíblico de los espías y el pueblo. En el Números 14. Pero él va a poner eso como una frontera entre dos argumentaciones más que hará. Toma el ejemplo de Números 14 y él va a contrastar Números 14 con Génesis capítulo 2. Lo estoy diciendo bien lento para no perderlos. Tengo Números 14 y va a contrastar Números 14 con Génesis capítulo 2 y además va a contrastar Números 14 con el Salmo 95. Va a poner el reposo de estos peregrinos que no entraron al reposo y algunos que sí entraron. Va a contrastar este reposo con el reposo del séptimo día que hizo Dios en la creación. Y después va a contrastarlo con
el reposo que habla el salmista David en el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz. ¿Se entiende eso? Está centrando el ejemplo y está poniendo dos comparaciones. Teniendo eso en mente, es que los invito ahora ya al desarrollo del sermón. Ya llevo la mitad, no se preocupen. ¿Qué podemos encontrar acá dentro de esta porción de la Escritura que no se refiere solo a un reposo? Porque si metemos todo en una ensalada y hablamos del mismo reposo, vamos a pensar fuera de contexto que se refiere a la salvación, por ejemplo. Los que desobedecieron no entraron al reposo, por tanto se perdieron. Y ya les he explicado extensamente el sermón pasado y hoy que el ejemplo de los peregrinos, esos que desobedecieron, no entraron en el reposo de la tierra prometida, una promesa terrenal. No habla de que se perdieron. ¿Por qué? Porque no eran salvos, así que no tiene nada que ver con salvación. Entonces podríamos seguir el hilo argumental refiriéndonos a esos que perecieron, pensando que todos los que desobedecen perecerán. Entonces, es importante que revisemos este sermón y encontrar 5 tipos de reposo. ¡Wow! Y aquí usted se pone cómodo, ¿no? Encontramos 5 tipos de reposo que refiere este pasaje, de los cuales tenemos que participar. Ahora, obviamente no participamos de la entrada a la tierra prometida, por una cosa obvia, porque es un hecho del pasado que ya aconteció. Pero si nos pone el ejemplo del reposo de la tierra prometida, ¿qué vamos a hacer como hijos del Señor que oímos la palabra viva y eficaz hoy? Es extraer desde ahí el principio bíblico para nuestro caminar cristiano. Entonces igual aplica a nuestras vidas. Bueno, en esta exposición entonces encontramos 5 reposos. Se los menciono. El reposo de Dios en el séptimo día. El reposo del pueblo que entró a la tierra prometida. El reposo que el salvado tiene en Cristo. El reposo de la victoria del Señor para nuestro caminar cristiano. Y el reposo que nos espera en la eternidad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso escrito de esta palabra! Todo lo que encontramos, si somos obedientes, si creemos a la palabra, si recibimos el mensaje del Evangelio, si tememos y andamos con cuidado, no tenemos razón para navegar a la deriva. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra superior en nosotros. Tenemos a Cristo en nuestros corazones. Por tanto, oigamos cada día su voz hablando a nuestras vidas a través de su poderosa palabra, cuya palabra es viva y eficaz y más cortante que un bisturí de 2 filos que penetra hasta lo profundo y cura el alma. Primero entonces, ¿por qué el Señor Dios, creador de todas las cosas, si es omnipotente, no hay fatiga en Él, no hay cansancio en Él, por qué nos dice entonces en el Génesis capítulo 2 que Él reposó? ¿Y por qué en Hebreos capítulo 4 está hablando de que Él descansó de sus obras? ¿Y por qué lo cita acá en el capítulo 4 el escritor para hablarnos de ese reposo? Por favor, en su Biblia, vaya a Génesis capítulo 2, a los primeros 3 versículos.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hebreos capítulo 4, versículo 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, algunos incautos, algunos que no tienen la conexión de la fe para el evangelio que reciben, para el evangelio que les ha sido anunciado, dicen: Dios se equivocó al crear al hombre en el día sexto. ¿Por qué Dios hizo a Adán si sabía que iba a pecar? Si Dios fuera perfecto, no hubiera creado a Adán. Eso razona el hombre que no ha recibido el mensaje glorioso en su corazón, que no ha penetrado la palabra viva y eficaz. ¿Por qué Dios descansa, dice, de sus obras? En otras palabras, lo que hace Dios es crear todo, y Él es omnisciente. Él sabe perfectamente que el hombre va a pecar. Él sabe que toda su creación va a sucumbir. Él sabe que la tierra va a quedar con dolores de parto. Él sabe que la naturaleza sufrirá. Él sabe que el hombre sufrirá. Él sabe que el hombre morirá. Lo creó perfecto, lo deja en Edén. Él lo sabe. Y tenía dos opciones. Una opción, no hacer nada. Pero Dios no es como nosotros. Cuando Dios piensa algo, se ejecuta. Porque su palabra es viva, es eficaz. Él hace lo que tiene que hacer. Entonces, después de crear todo, podríamos pensar: es un castillo de arena. No sé si ustedes han hecho castillos de arena en el mar. A la orilla del mar, en realidad no se hace en el mar, se hace a la orilla del mar. Han hecho castillos y a veces que le ponen adornos, queda precioso. Pero sabe que después de unas cuantas horas se destruirá su arte. Dios también jugó con barro, hizo al hombre, nos hizo a nosotros. Pero al séptimo día, Él descansó. ¿Qué significa? Que Él tomó toda su creación, incluido nosotros, y los puso en las manos del Redentor que iba a redimir todas las cosas en el cielo y en la tierra. Él descansó en la obra redentora de la cruz que estaba destinada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, aquí va a poner un reposo superior. Dice: Dios, el creador de todo, ha confiado, aleluya, ha confiado en esta palabra superior. El Dios creador del universo descansó porque el Dios todopoderoso, teniendo todo el poder, confió plenamente toda su creación en la obra redentora de Cristo. ¿Cómo nosotros entonces, amados, que somos mortales, finitos, limitados, no vamos a confiar o vamos a dejar de confiar en que Jesucristo tiene el poder para redimirnos? ¿Cómo no vamos a confiar en algo que es superior? Este es el evangelio que recibimos. Dios reposó en el séptimo día y descansó en el Señor del día de reposo. Cuando viene Jesús y le dice: ¿y tú por qué no descansas en el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos comen gavilla en el día de reposo? El Señor dice: mientras yo esté, el novio está con los suyos. Y saben, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Kyrios. Yo soy el Señor del reposo. Quiso decir, este reposo es a causa mía. Dios me santificó para esto. Dios me apartó para esto. Dios
proveyó desde la eternidad, desde ahí del séptimo día. Cuando Él reposa, en ese séptimo día nace el descanso de Dios, que toda su obra está en las manos de Cristo. Versículo número 10 dice, 4:10, Hebreos 4:10. Entonces, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué hizo Dios? Él podría haber seguido trabajando ahí. Vamos a arreglar esto. Vamos a colocarle una muralla al huerto del Edén para que no entre el diablo. ¿Qué hizo Dios? Descansó en Cristo. No hizo obras. ¿Y por qué nosotros queremos hacer obras para llegar a Dios? ¿Por qué no inventamos nosotros obras para llegar a Dios? ¿Por qué queremos sacrificar animales como los judíos? ¿Por qué queremos restablecer el templo como los judíos? ¿Por qué queremos vestirnos de una manera especial como los judíos? ¿Queremos pintar las bancas de una manera? ¿Por qué queremos ponerle más cosas y seguir trabajando para nuestra salvación? ¿Por qué no hacemos lo que hizo Dios? Porque el que realmente ha descansado o ha entrado en su reposo, reposa de sus obras infructuosas para la salvación. ¿Por qué? Porque descansa en la redención de Cristo. ¿Qué está invitando aquí? Hermano, aunque venga la prueba, hermano, aunque venga la lucha, hermano, aunque se levante la religión, aunque se levante la política, aunque se levante sus pensamientos, sus corrientes de pensamiento, aunque el mundo se vuelva cada vez más libertino, aunque pase lo que pase, aunque tenga un diagnóstico crítico, hermano, descansa, reposa en Dios. Si el Dios del universo descansó en Cristo, ¿cómo nosotros no vamos a descansar en Cristo? Teniéndolo a Cristo, lo tengo todo. Tengo al ser superior y todo descansa en Él. ¿Por qué no descansa en Él, hermana? Hermano, ¿por qué no descansa en Él? ¿Usted sabe qué hacen los salvavidas cuando van a rescatar a alguien que se está ahogando? Lo tratan de noquear. Eso no se ve. Como está más adentro del mar, no se ve de la orilla. Y la mejor manera para que no se ahogue el salvavidas con el que están salvando es noquearlo. Le dan un golpe por debajo del agua y lo dejan inconsciente mejor. Es más fácil sacar un inconsciente que uno que está aleteando. Hermano, deje sus argumentos, por favor. Deje de andarle buscando, como dice el dicho, la quinta pata al león. Descanse, tírese a los brazos del Salvador. Él es el Salvador. Yo soy el salvado. Usted es el salvado, no es el Salvador. No son sus obras, no son sus méritos, no es su capacidad, no son sus argumentos. Nada, no se necesita. Dios descansó. ¿Por qué no descansa? Segundo, el reposo del pueblo de Dios del desierto en la tierra prometida. Los que conquistaron la tierra por obediencia a la palabra del Señor, entonces, que es el segundo reposo que nos habla, los que sí entraron, ¿qué sentido tiene para nosotros? Los que sí entraron. Pero entraron y no reposaron de inmediato. ¿Qué tuvieron que hacer? Conquistar. Tuvieron que ver a Dios actuar. Ellos querían ir a pelear y su primera conquista, Dios les dijo: caminen por fe. Denle 13 vueltas a Jericó. Querían pelear, queremos ganar nuestra tierra. Dijo: no, caminen en silencio. Denle vuelta a Jericó. Yo les voy a entregar. Inclusive entraron, creyeron a mí, pero sigan viendo mi actuar a su favor.
dieron 13 vueltas y cuando terminan la 13ª vuelta, el 7º día, el día de reposo, cayeron los muros y conquistaron la tierra. Eso nos habla de la victoria que tenemos en Cristo. ¿Cómo vamos a conquistar nuestro caminar diario en victoria? El apóstol Pablo, hablando a los Romanos, capítulo 8, dice: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Este es un poderoso mensaje para los que están llenos de temores. Y nos está diciendo: ¿saben qué? Algo tenemos que temer. Es a la palabra del Señor, nada más. Temamos, pues. Tercero, el reposo del salvado que debe tener en Cristo. Versículo 3 de Hebreos capítulo 4, versículo 3 dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entramos en la salvación. La obra maravillosa de Cristo vino a nosotros. Y mi vida reposa en la salvación provista por Cristo. He encontrado reposo en Él. Los que hemos entrado en este reposo. Y aquí es una buena pregunta para saber si usted es salvo o no es salvo. Si es salvo, usted descansa en Jesús, en la obra redentora de la cruz a su favor. Hemos entrado en su reposo. Ese es el reposo que tenemos. ¿Por qué podemos confiar en todo esto? Porque hay un llamamiento santo a nosotros. Dios nos llamó. Hebreos capítulo 3:1. Hermanos amados, participantes del llamamiento celestial. ¿Quién puede participar del llamamiento celestial? Aquel que ha entrado en el reposo. Que todas mis culpas, todas mis cargas, todas mis transgresiones, todos mis temores fueron puestos en Él. Y fue hecho amigo de Dios. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Reposamos en Él. Cuarto, ya estoy terminando. Hebreos 4:11 dice: procuremos entonces pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí va a contrastar, fíjese, nos presentó el verdadero reposo. ¿Quién es el verdadero reposo? A ver si lo leo en sus labios. ¿Quién es el verdadero reposo? ¿En quién reposó Dios? En Cristo. ¿En quién ha reposado el salvado? En Cristo. Entonces procuremos pues entrar en este reposo. Reposemos en Cristo. No nos comparemos con semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí va a comparar el otro reposo, como los que cayeron en el desierto y no entraron al reposo de la tierra prometida. Ustedes, hermanos, ustedes entraron en el reposo del Señor. ¿Qué nos dice aquí? Disfruten su reposo. Descanse su reposo. No le añadan más al reposo. Imite a su Padre Celestial. Repose en el 7º día. Repose, hemos entrado en un reposo superior. Descanse en Él, descanse en Él. Cada día el Señor le va a dar victoria, cada día, cada día, cada día. Como le dio victoria a los que sí entraron en el reposo terreno, nosotros vamos caminando en este reposo. Nosotros no necesitamos de guardar el día sábado, el sabbat del reposo. Todos los días son un reposo en Dios. Yo no guardo el sábado, yo guardo los 7 días, porque los 7 días amanezco tomado de la mano del Señor y me duermo tomado de la mano del Señor. Cada día Él cuenta los cabellos de mi cabeza. Él sabe todo lo que pasa, Él sabe todo lo que siento, Él sabe
qué cosas tengo temores adelante, y Él abrirá caminos a mis pies, porque reposo todo en Él. ¿Y usted está reposando en Él? ¿O va a ser de esos inmaduros cristianos que dicen hasta aquí llegó un cristiano? Y después tiene que ir la mano del Señor y tomarlo. Dice, no navegues a la deriva, tú eres mi hijo, tienes que reposar en Dios. Y hay algunos que se lo llevan toda su vida de cristiano y nunca reposan, hasta que el Señor se los tiene que llevar, y ahí reposan de verdad. Cuando tenemos la oportunidad de reposar hoy, si oyeres hoy su voz. ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir una vida sin reposar en el Señor? No está en ninguna parte hablando de salvación. Si ganar o perder salvación no tiene nada que ver. Está hablando de reposar en Dios, de reposar en Cristo, de poner todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Él sí tiene cuidado de usted. Y termina la quinta, que se nos promete algo superior. Si ya reposamos de nuestro pasado, de nuestro pecado pasado, que Dios lo lavó con su sangre, si reposamos en el hoy, en el presente, de que Dios nos guarda y nos abre camino porque vamos descansando en Él, lo último que nos dice el versículo 9, por tanto, a consecuencia de todo esto, considerando todo esto, léalo por favor el versículo 9. Por tanto, si Dios lo hizo reposar de su pasado, si Dios lo guarda en su presente, le da victoria, por tanto, aleluya, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para mí y queda un reposo para usted. Dice Apocalipsis, reposarán de sus obras cuando estén en la presencia del Señor. Ahí se acaba todo y reposaremos en Dios por la eternidad. ¿Y esto quién lo anuncia? ¿Quién lo dice? Versículos 12 y 13 y termino. Porque, amados, esta no es una palabra de hombre, tampoco es un mensaje psicológico. No es psicología, no tiene que ver con psicología, no tiene que ver con un lavado de cerebro, no tiene que ver con una autorrealización. No. ¿Cómo podemos confiar en todo esto que les he mencionado esta tarde? ¿Por qué es posible? Por el Logos, por el Verbo que se hizo carne, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa? Participa en nuestra vida. Es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y esta palabra espada ahí se refiere a un elemento quirúrgico de operación, un bisturí. Aquí no está hablando de la espada del Espíritu que va a hablar en el capítulo 6 de Efesios. Aquí está hablando de la espada del Espíritu que es de doble filo, como un bisturí que corta y que penetra hasta allá lo más íntimo de lo que yo no veo, lo que usted no ve, lo que usted no sabe. Pero la palabra del Señor penetra. Mire el poder que tiene la palabra para sembrar la verdad allá donde usted la necesita, donde está el asiento de la fe. ¿Dónde está el asiento de la fe en nosotros? Penetra hasta partir el alma. Las emociones son compañeras del temor. Se abrazan al temor y nuestras emociones decaen, nos desanimamos, nos frustramos, perdemos la confianza en Dios y queda amalgamado el temor a nuestra alma y andamos puro llorando, andamos puro suspirando, andamos amargados, perdemos el gozo porque tenemos ahí penetrado en el alma la crisis. Entonces lo que hace la palabra del Señor es penetrar ahí y extirparle el temor, extirparle la desconfianza, sacar el corazón malo, porque penetra hasta partir
partir el alma, parte las emociones. Y dice, ya, déjate de llorar y confía, Dios está contigo como poderoso gigante. ¿No ves que Dios descansó en Cristo? ¿No viste que Dios le cumplió las promesas a los peregrinos? ¿No has escuchado que David habló de que hoy es un día de reposo? ¿No has escuchado que Cristo vino y dijo, yo soy el Señor del reposo? ¿No te llegó el mensaje del Evangelio? Reposa en Él. Corta las ligaduras, corta las cadenas, corta la amargura, penetra hasta partir el alma, el espíritu también. Las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. Y dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas, abiertas los ojos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Él lo sabe todo y Él tiene todo el poder. Él es el Señor del reposo. Y yo le invito, amado, amada, reposa en Él, reposa en Él, reposa en Él.